Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el software de modelado y de simulación de plantas depuradoras West, en el que hoy lo que os voy a mostrar es el funcionamiento de un bloque de proceso que posee una gran utilidad, y es el del calculadora, el de un sensor capaz de estimar una serie de aspectos que son muy recurrentes en las plantas depuradoras, tanto en la explotación como en el diseño, como sería el tema de la era del fango, o el tema del cálculo de la carga másica, o del tiempo de retención hidráulico. Estos bloques, el que os voy a mostrar por defecto que trae West para esta función, se encontraría dentro de la librería de bloque de proceso. Este bloque que habla de calculadora de proceso sería el encargado, como veis, al tenerlo pinchado en esta pestaña de Block Details, nos hablaría de la opción de calcular tanto el SRT, que es Sludge Retention Time, edad del fango, el HRT, el Hydraulic Retention Time, tiempo de retención hidráulico, y sobre todo este otro que nos interesaría, ya que es un valor muy utilizado en el cálculo clásico, con hojas de cálculo, que es el de la carga másica en función de la DBO5. Bien, como veis, se encuentra en la pestaña de variables, es decir, son parámetros que no se pueden manipular, sino que son resultado de un cálculo. El resultado de ese cálculo, con exactitud, tal y como lo interpreta West, es que si nos vamos al manual de instrucciones de este bloque, como siempre pulsando el botón de F1, encontraríamos con que este bloque, la edad del fango la define como todos los volúmenes de reactor por sus concentraciones asociadas, dividido por todos los sólidos que escapan del sistema. Y escapan por dos lados, por eso tiene dos sumandos. Escaparán por la purga, el Q-waste, y por otro lado escaparán también por el efluente, con una concentración mucho más baja, casi despreciable, pero estos simuladores permiten tener en cuenta todos los aspectos y dar un cálculo exacto. Por lo tanto, los caudales multiplicados por sus concentraciones asociadas nos darían también el flujo másico que desaparece del sistema. De manera que para definir exactamente estos parámetros tendremos que hacer unas conexiones de ese bloque de proceso con otros bloques que nos darán información, y tener de esta forma el software toda la información suficiente como para estimar el parámetro de la edad del fango. Lo mismo sería con el tiempo de retención hidráulico, en cuyo caso, por definición, dependería de todo el volumen de reactor dividido por el caudal de entrada. Y por último, el de la carga másica en función de la DBO5. De manera que a partir de esa concentración de DBO5, el tiempo de retención hidráulico y la concentración de suelo en suspensión totales en el reactor, tendremos también la definición de este ratio. Bueno, perdón, de este concepto. Bien, pues para ello lo que hacemos es partir de definir la edad del fango. Para ello, en primer lugar, tal y como habíamos visto, es necesario partir de conocer todos los volúmenes de reactor y sus concentraciones asociadas. Pues bien, en ese caso, lo único que tenemos que hacer es, con botón derecho, unir mediante polilínea y decir que del primer reactor va a salir una información, son líneas rojas, se trata de líneas de información, no líneas de flujos másicos, como son las líneas de color azul, en donde yo le voy a definir el volumen del reactor, volumen ASU, volumen del Activated Sludge Unit, y este va a ser el primer volumen que me ofrece la calculadora a que le asigne un valor. Muy bien, a continuación le voy a definir de este mismo reactor la concentración de suelo en suspensión totales, que igualmente se va a tratar del primer valor posible que me ofrece la calculadora a seleccionar de concentración de suelo en suspensión totales, pues el 1. Esta misma operación la repetiríamos con el siguiente reactor, el reactor número 2, de manera que el reactor tiene este volumen que lo asociaremos con el volumen 2. Volumen 2 porque ya hemos gastado el primer volumen 1 que nos daba la opción de introducir a la calculadora. De hecho, ha desaparecido, como veis ya no se puede visualizar. Esta ha sido utilizado, por lo tanto desaparece dentro de las opciones posibles a seleccionar. Y lo mismo con las concentraciones. La concentración de este reactor sería la concentración 2 de la calculadora. Bien, pues ya tenemos parte de la definición. De hecho, tenemos de la edad del fango, hemos definido el numerador. En cuanto al denominador, ahora tenemos que definirle el caudal de purga por la concentración asociada a la purga. Pues bien, la purga sería esta línea, es decir, lo que
recirculamos del decantador una parte de recirculación externa y otra es la purga. Pues bien, este sensor que tenemos aquí nos va a permitir mandar la información de caudal y concentración asociada en ese punto. De manera que el caudal asociado sería el Q-waste y lo que sería los sólidos de esa purga serán los sólidos de la purga que nos indica la calculadora. Muy bien, pues ya solo nos queda repetir esta acción, pero para lo que escapa por el efluente, caudal del efluente por su concentración asociada. En ese caso, nos vamos hasta este bloque, que ya está efectivamente en el efluente, y lo que hacemos es unir informaciones. Queremos que el caudal registrado por este bloque, en este punto, sea el caudal de salida, Qout. Y queremos que la concentración detectada en esta salida sea, un poco por aquí abajo, la concentración de sólidos a la salida. Bien, pues con estas definiciones ya tenemos tanto el numerador como el denominador completamente acotado. Por lo tanto, podemos pasar al siguiente concepto a definir, que es el del tiempo de retención hidráulico. En el numerador, ¿qué nos pide conocer? Todos los volúmenes. Bueno, pues todos los volúmenes de reactor ya han sido definidos previamente. De hecho, si volvemos a pinchar sobre cualquiera de estas líneas, vemos que efectivamente el volumen de este reactor ha sido asociado como el volumen 1, y lo mismo se ha hecho con este otro volumen, del reactor 2. Pues bien, en ese caso, el numerador está definido. ¿Qué nos quedaría por definirle al bloque de proceso? Pues el caudal de entrada. El caudal de entrada viene dado por este bloque. Este bloque de aquí, en su lectura del caudal que circula, es el caudal de entrada. Por lo tanto, si unimos la señal de este bloque de información con la del bloque de proceso, tendremos que el caudal medido en ese punto será equivalente al caudal de entrada. Bien, pues hecho esto, ya tenemos para el tiempo de retención hidráulico definido tanto el numerador como su denominador. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría el tema de carga másica. La carga másica, el numerador, viene dado por la concentración en gramos por metro cúbico de la DBO, mientras que el denominador viene dado por el tiempo de retención hidráulico, que es algo que ya ha sido calculado, sobre lo que no tenemos que hacer nada, y la concentración de suelo en suspensión totales, que también es algo sobre lo que ya hemos hecho una serie de uniones para que el bloque de sensor reconozca la concentración de suelo en suspensión totales de cada uno de los reactores. Por lo tanto, solo quedaría por definir la concentración de DBO5 en el numerador. ¿Vale? Pues en ese caso, lo que hacemos es ni siquiera crear una nueva línea, sino que sobre esta que ya unía las concentraciones y características del caudal de entrada, pues en este punto podemos definir que la DBO5 detectada será igual a la DBO que está esperando recibir como dato el bloque de proceso. Muy bien, pues una vez hemos definido también este numerador, ya tenemos todos los conceptos necesarios a definir para calcular los valores de edad del fango, tiempo de retención hidráulico y carga másica expresada en DBO5. Por lo tanto, si ahora simulamos, bien, pues como veis, ahora ya estos valores empiezan a mostrar una serie de datos. Que la edad del fango estaría en torno a los 24,6 días, el tiempo de retención hidráulico en torno a 0,9 días y la carga másica sería de 0,15. Bien, pues esto sería el proceso para poder estimar estos conceptos de edad del fango, carga másica, tiempo de retención hidráulico, que son de muy habitual uso tanto en el diseño como en la explotación. Como veis, es algo sencillo, es únicamente, cuando volváis a tener que necesitarlo, recurrir al manual de instrucciones y ver qué conceptos son los que nos está pidiendo en cada uno de estos cálculos. Y bueno, espero que os haya parecido interesante y de utilidad y nos veremos en el siguiente tutorial.